Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. El espacio en donde llevamos conocimientos de las neurociencias al diseño del paisaje, en particular a los jardines salutogénicos y terapéuticos y a las actividades de jardinería y horticultura terapéutica. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado a la seguridad o a la inseguridad, si se quiere, también espacial cognitiva, y en especial voy a hablar sobre los acantilados visuales. Eso que por ahí a lo mejor con una sombra muy densa podemos llegar a interpretarla como un gran hoyo en un jardín o en un sendero. Entonces, de eso vamos a hablar hoy y veremos algunas estrategias para minimizar la posibilidad de que este impacto ocurra, por ejemplo, en los residentes de un centro de adultos mayores. Y con ello en mente, hoy te traigo este tema porque en ocasiones el diseño del jardín, a veces el mantenimiento, puede generar esa sensación de estar frente a un acantilado visual, es decir, generan una inseguridad espacial cognitiva en las personas. Y esta inseguridad no es necesariamente física, pero puede convertirse en tal debido al estrés, a la angustia que provoca. Estos elementos entonces pueden ser percibidos como peligrosos, amenazantes o desorientadores, alternando la percepción y la seguridad. Entonces, ¿cómo podemos evitar los acantilados visuales en el paisajismo? Lo primero que tenemos que considerar es la claridad perceptual, porque los espacios deben ser percibidos de manera clara y eficiente. Además, la ambigüedad perceptual puede ser aterradora para personas con ciertas consideraciones. El jardín debe ser biodiverso y contemplar elementos que aporten a la variedad visual para lograr un equilibrio entre simplicidad y variedad visual en el entorno. Las personas preferimos lugares interesantes a la vista, pero sin ser confusos o desorientadores. Se debe ofrecer la oportunidad de adquirir información adicional que ayude a comprender todo el ambiente. Poder recorrer o navegar el espacio sin problemas se logra mediante la incorporación de elementos de apoyo y de orientación, por lo que se deben colocar, por ejemplo, marcadores y límites para que las dimensiones de los espacios no alteren la percepción y la seguridad. Es fundamental considerar que las relaciones métricas no son solo materia física, sino también sensorial y experimental. A su vez, debemos generar itinerarios claros que deben ser accesibles desde el punto de vista de la comprensión y seguridad de todos los usuarios. Se deben evitar las transiciones bruscas de espacios y facilitar la comprensión del entorno mediante dibujos o pictogramas que anticipen su uso o contenido cuando sea necesario. Siempre viene bien encontrar rincones bien diseñados que puedan servir como apoyo y orientación, reduciendo el estrés. La iluminación adecuada es esencial para la claridad visual y la seguridad. Y esto me da pie para comentarte que esta semana he publicado en LinkedIn, y que también lo vas a encontrar en mi blog, un artículo sobre cómo iluminar los jardines en las residencias de adultos mayores. Pero bien, continuando con el episodio de hoy, sin duda que este tema va a dar para analizar mucho más elementos y cómo encontrar soluciones paisajísticas que reduzcan al máximo el efecto de acantilado visual, porque, por ejemplo, en algunas ocasiones, si un sendero va acompañado de un seto y ese seto de un momento para el otro reduce significativamente su altura, cuando el que esté transitando por ahí tiene algún problema de percepción visual, es decir, alguna discapacidad visual, o tiene algún problema o alguna enfermedad neurodegenerativa, puede interpretar que ese cambio de nivel del cerco o el seto, como te guste llamarlo, representa que hay un escalón. Ese escalón genera inseguridad, ese escalón además genera la posibilidad de un accidente, y es un escalón que no existe más allá de lo que ocurre en el seto. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas, al igual que también vamos a tener presente
cómo se proyectan las sombras de las ramas de los árboles, producto de la iluminación o producto de la luz natural. También tenemos que considerar cómo se proyectan las sombras de los edificios vecinos. Por lo tanto, veamos algunas técnicas o estrategias de paisajismo que se consideran más efectivas para evitar estos acantilados visuales, que no son más que ilusiones ópticas que simulan caídas abruptas. Entonces, desde el paisajismo podemos mitigarlas haciendo que se equilibre la percepción y la seguridad. ¿Cómo podemos? Por ejemplo, a partir de la manipulación de la perspectiva visual. Con líneas convergentes y caminos trapezoidales, podemos diseñar senderos que se estrechen progresivamente hacia el fondo, simulando profundidad y evitando los bordes abruptos. Esta técnica está inspirada en lo que es la perspectiva cónica, guiando la mirada suavemente. Otra de las formas es el escalonamiento vegetal. Plantar especies de menor altura hacia el fondo y mayores en primer plano, creando un gradiente que disimulen los cambios bruscos de elevación. También podemos recurrir a la perspectiva atmosférica, es decir, utilizar colores fríos y tonos claros en áreas distantes y cálidos e intensos en las zonas más cercanas. De esta forma vamos a reforzar la percepción de profundidad sin generar vacíos visuales. En cuanto al diseño de transiciones seguras, podemos emplear curvas orgánicas, evitando líneas rectas en parterres o caminos, porque estas formas curvas reducen la rigidez visual y además previenen la sensación de caída. Por otro lado, las texturas y los materiales tienen que ir cambiando progresivamente dentro del pavimento o dentro de la vegetación para poder marcar los límites sin contrastes abruptos. También podemos recurrir a barreras táctiles, incluyendo elementos como bordillos bajos, barandillas vegetales o superficies rugosas que ofrezcan una retroalimentación áptica esencial para personas con discapacidad visual y también con trastorno del espectro autista. En tercer lugar, podemos hablar de la selección vegetal estratégica, es decir, plantas que no sean invasivas. Tenemos que optar por especies de crecimiento controlado en altura y en volumen para evitar obstrucciones visuales. Por otro lado, el contraste cromático tiene que ser seguro, utilizando tonalidades claras en fondos y oscuras en primeros planos, evitando de esta forma combinaciones que confundan la profundidad. En cuanto a las técnicas inclusivas para neurodiversidad, tendríamos que estar incluyendo mapas táctiles o ápticos, guías podotáctiles, es decir, diseñar suelos con texturas diferenciadas o con relieves que orienten a las personas con TDAH o con deterioro cognitivo. En cuanto a la iluminación, tiene que ser direccional para eliminar sombras ambiguas con focos que definan contornos. Esto es crucial para quienes tienen alteraciones de la percepción espacial, como podría llegar a ser el Parkinson. También tenemos que evitar patrones repetitivos, es decir, reducir el uso de diseños geométricos monocromáticos que generen una sobrecarga sensorial, como podría ser un pavimento de baldosas que simulen un tablero de ajedrez. Y para finalizar, entonces, veamos el impacto en algunas de las poblaciones sensibles, porque estas técnicas no solo van a mejorar la seguridad en general, sino que también son críticas para personas, por ejemplo, con enfermedades neurodegenerativas, en donde se mitigan riesgos de caídas por errores en la evaluación de la profundidad, en personas con trastorno del espectro autista o TDAH, en donde se reduce la ansiedad ante estímulos ambiguos y mejoran esa navegación espacial. Por último, la discapacidad visual, en donde las texturas y contrastes funcionan como códigos espaciales alternativos. Cuando combinamos los principios del diseño universal con las neurociencias, el paisajismo puede transformar potenciales acantilados visuales en entornos más seguros, funcionales y estéticamente armoniosos. Y con esto termino el episodio de hoy. Espero que el tema te haya gustado. Si es así, compartilo. Te invito a suscribirte a mi boletín semanal en la que voy compartiendo información como esta con un poco más de desarrollo, más técnico si se quiere, para seguir aprendiendo
cómo intervenir en nuestros espacios verdes para que sean más seguros y más resilientes. Y por supuesto, que sean salutogénicos. Te dejo en las notas de este episodio el enlace para que puedas registrarte y además el enlace a mi web para que puedas acceder a los libros que he escrito y de esa manera tener más herramientas para aplicar en tus proyectos de diseño de áreas verdes o en tu propio jardín. Me despido, nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.